Más información en gbm.com/Beteta. No está Edgar Valero, te sigues. Bueno, en el primer bimestre del año, los visitantes extranjeros que ingresaron al país dejaron una derrama económica de $6,300 millones, 8% más que en el mismo periodo del 23, dice la Secretaría de Turismo. Tras 6 días de haber instalado un plantón sobre Avenida Insurgentes, esquina con Xola, vecinos de la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, que exigen la atención de las autoridades ante la contaminación de agua potable, se retiraron del lugar. Informaron que ahora continuarán su lucha a través de redes sociales e interpondrán una demanda colectiva contra el gobierno de la capital de la República. Por su parte, Pemex confirma la presencia de aceites y lubricantes en el agua contaminada, mientras que el jefe de gobierno, Martí Batres, recomienda a los vecinos usar el agua, mejor usen agua embotellada. Eso dice Martí Batres. Dice, mejor ni se bañen con ella ni la tomen. Mejor usen agua de botella para beber, usen agua de botella para cocinar alimentos, para lavarse los dientes y para limpiar a sus mascotas. Pues sabio consejo de don Martí Batres. 1 minuto. Agua embotellada, no del grifo. Bueno, 3 personas murieron después de que se desplomó un helicóptero comercial en un predio ubicado en Avenida del 50. Madrigal, en la alcaldía Coyoacán. Todavía no se sabe quién es el nombre de los 2 pasajeros. 40. Sí, del capitán. Él contaba con licencia de piloto, pero pues supuestamente 30. Era muy atrabancado en las vueltas que daba por la capital del país, por la Ciudad de México, para 20 segundos. Nacionales pues sintieran lo que era volar sobre esta metrópoli. Bueno, en fin, vamos a marcar otra pausa y estamos de vuelta. Bueno, pues es una gran oportunidad y un honor platicar con el doctor Ricardo Jacob Israel. Él es analista internacional, radicado en Miami, Florida, y bueno, un personaje importantísimo en su país, en Chile, quien entre otras cosas ha competido por la principal responsabilidad en ese país, que es la presidencia de esta nación sudamericana. Don Ricardo Jacob Israel, muchísimas gracias por recibir la llamada desde México en el Heraldo Radio. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición de ustedes. Gracias y otra vez gracias por su enorme prestigio, doctor, su conocimiento y su reconocimiento en los medios internacionales más influyentes. Bueno, pues su opinión en relación a esta reacción de Irán después de la acción israelí en su embajada allá en Siria, en Damasco, en donde mueren pues personalidades importantes del ejército de Irán. Y bueno, yo le pregunto primero entonces, doctor, ¿cuál será la respuesta o cree usted que será la respuesta a este acto y si se limitará a un enfrentamiento verbal o irá más allá del lanzamiento de estos misiles y la buena defensa que hace Israel, en donde pues prácticamente hubo solo daños materiales menores, o si podría subir de tono y también pues involucrar a otros aliados de Irak, como pudiera ser Rusia, con pues el arbitraje de China, la observancia de Corea del Norte, y por otro lado, Israel,
apoyada por Estados Unidos y sus socios europeos, la mayoría pues aglutinada en este clan militar que es la OTAN. ¿Cuál sería su primera reacción, su primera reflexión, doctor? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Lo primero que hay que decir que de aquí no viene la Tercera Guerra Mundial. Lo mismo se dijo después que Hamás invadiera llevándose 250 rehenes, la mitad todavía sin saber dónde están, desde Israel, que el ingreso, y así lo dijo Estados Unidos, de Israel a Gaza iba a significar probablemente la expansión del conflicto, y no ha sido así. Ha estado contenido en el mismo espacio geográfico. La primera sorpresa fue que por rara vez la República Islámica de Irán actuó directamente. Ellos han creado toda una red de los llamados proxies, es decir, grupos dependientes de Irán, financiados por que atacan a Israel de distintas vías. Es el caso de Hamás, y así fue reconocido que el objetivo fundamental de la invasión del 7 de octubre fue evitar que se firmara un tratado de paz con el gran rival que tiene Irán en el mundo islámico, que es Arabia Saudita. Está la guerra intermitente que existe y con el control del sur del Líbano, con Hezbollah, están los hutíes en el Yemen, y ha habido una guerra de baja intensidad con Irán en Siria. En Siria, Israel ha atacado varias veces y no ha habido nunca una respuesta por parte directa de Irán, y sí la ha habido, como a todos les consta, por esta guerra con Hezbollah o con Hamás. Cuando decidió atacar, se sabía que lo iba a hacer, lo que no se sabía cuándo y dónde. El fracaso de la ofensiva fue total, porque como tal usted lo decía, llegaron todo tipo de misiles cruceros, de misiles balísticos, de drones, y no causaron el impacto, y de hecho muchos de ellos fueron destruidos antes de llegar a Israel. ¿Qué fue lo más llamativo? Que Israel tuvo el apoyo de países europeos, con los cuales generalmente está distanciado. Venía de un intercambio difícil de opinión para aliados con la Casa Blanca de Joe Biden, y lo más sorprendente para algunos, pero no para las realidades del Medio Oriente, es que recibió el apoyo de los países árabes sunitas. De hecho, Israel ha mantenido las relaciones que tiene con varios de estos países. En primer lugar, nada menos que Jordania, un vecino con el cual ha ido a la guerra en el pasado por órdenes del rey, contribuyó, al igual que Arabia Saudita, a evitar que llegaran estos misiles, algunos de alta peligrosidad. Para dar una idea de este hecho probablemente inédito en la historia militar, por la cantidad de misiles que fueron inutilizados, son los mismos que llegan todos los días desde Rusia a Ucrania, y que Ucrania, con todo el apoyo de la OTAN, no tiene efectos para detener esos mismos misiles. Rusia, contrariamente a lo que se piensa, ha tenido una buena relación con Israel durante la guerra civil de Siria, a pesar que estuvieron en bandos opuestos. De hecho, Israel no ha apoyado las cancelaciones económicas y los embargos, salvo en armas, con mucho reclamo de Zelensky, el presidente de Ucrania, que ha organizado Estados Unidos en contra de Rusia. Hay una relación de entendimiento, y no parece por ahora que Rusia, que ha mantenido silencio, se vuelva a volcar a esto. Incluye el hecho que hay un buen porcentaje de israelíes que son parte de rusos que viven en Israel como ciudadanos de ambos países.
¿Qué quiere Estados Unidos de Israel? Son fundamentalmente dos cosas. El hecho de la guerra que se ha prolongado en Gaza le ha creado un problema grave a Biden. ¿Por qué? Porque el sistema económico, el sistema electoral de Estados Unidos no es mayoritario. Es un sistema de colegio electoral en que el que gana los estados se lleva la mayoría de los votos y algunos estados, 6 a 8, son los que deciden la elección en Estados Unidos, y en varios de ellos, partiendo por Michigan, el hecho de que se abstengan los votantes de origen árabe o musulmán que votan frecuentemente por los demócratas y en contra de Trump, significaría que podría perder esos estados y por lo tanto la elección. Y el segundo, Estados Unidos no ha ejercido su disuasión de superpotencia en el Medio Oriente. No ha querido confrontar a Irán. ¿Y por qué no ha querido confrontarlo? No ha querido confrontarlo por la sencilla razón que no quiere una crisis económica o una crisis energética, por ejemplo, en el precio del petróleo, que le haría perder las elecciones sí o sí a Joe Biden. Y por eso no quiere que Israel ataque. Lo más probable es que Israel, que ya aceptó el argumento de la Casa Blanca, de no seguir hacia Rafah, que es la última ciudad que queda en Gaza por conquistar para derrotar a Hamas, Israel no tiene alternativa sino dar ese paso y probablemente va a haber un nuevo distanciamiento porque tampoco puede evitar responderle a Irán. ¿Por qué? Porque la alianza que se está forjando en el Medio Oriente es novedosa. Es la alianza entre Israel y los países árabes sunitas que sienten que Irán es su principal enemigo y que la bomba atómica de Irán quiere destruir también a Arabia Saudita y conquistar a esos países. Y ven en la alianza con Israel la voluntad militar que hoy día Estados Unidos ya no tiene para confrontar a Irán. Es una realidad cambiante y por lo tanto lo más probable es que veamos un ataque israelí, porque si no hay esta disuasión... ¿Y un ataque alianza, israelí a dónde? ¿A dónde? ¿O contra quién? Seguramente va a ser contra el territorio. ¿El territorio iraní contra el territorio iraní? Fundamentalmente el programa atómico de Irán, ¿sí? Pero seguramente ahora va a ser una respuesta militar que, por la petición que ha hecho Estados Unidos, seguramente se está conversando con ellos porque Estados Unidos es el aliado indispensable y además por rara vez tuvo el apoyo también de países europeos. Entonces, el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza estaría pasando, doctor, a un segundo término y subiría de tono y ahora se podría convertir en una crisis o en un enfrentamiento entre dos estados, ¿le hace Israel e Irán? Podría ser, y de hecho ese enfrentamiento existe desde el año 1979, cuando llegó la Revolución Islámica que depuso al Shah. Su primer objetivo fue acabar con lo que llaman la entidad sionista, es decir, Israel, y en eso han estado trabajando, ¿no? Hace pocos días, y han atacado a Israel en muchas partes del mundo. De hecho, hace pocos días, después de 30 años, la Corte Suprema Argentina confirmó con nombre y apellido que los dos principales atentados terroristas en la historia de Argentina, el ataque a la Embajada de Israel del año 92 y el ataque a la AMIA que mató a casi 100 argentinos el año, que era una asociación judía de Buenos Aires que mató a casi 100 argentinos el año 94, fue llevado a cabo por Hezbollah, organizado y financiado por la República de Irán. Antes de ese ataque en Damasco, habían circunstancias de este tipo que tenían su origen en Irán.
Lo que mutó, lo que era una guerra más entre palestinos e israelíes, es que con Irán hay una ofensiva de una yihad y de la cual es parte también Hamás, en contra de todo lo que represente Occidente, y eso significa contra Israel y Estados Unidos. Sí. Es eso lo que ha ido evolucionando, pero probablemente Irán no está en condiciones de una guerra total contra Occidente y por eso siempre actuaba a través de estos países y por lo tanto seguramente va a ser un ataque u otro, pero de allá no va a pasar. No, aquí no viene la tercera guerra mundial. Sí hay que entender que al intervenir Irán hay también un enfrentamiento con la totalidad de Occidente. Bien, entonces, aunque es alarmante, no denota una escalada del régimen de los ayatolás en sus acciones contra Israel, que viene pues siendo su enemigo acérrimo y que pues estarían muy complacidos de eliminarlo, pero como bien dice, doctor, una guerra abierta parece muy improbable. Es improbable. Improbable, porque un ataque con drones, como la de este fin de semana de Irán contra Israel, lo más probable es que desemboque en una acción similar de Israel contra Irán. Y esto... Lo más probable, y como usted vio, fracasó. Sí. En lenguaje técnico, en la República Islámica de Irán utiliza mucho lo que se llama escalar para desescalar. Es decir, Sí. amenazan verbalmente, pero rara vez lo concretan. De disuasión, ¿verdad? De disuasión, de disuasión. Por ejemplo, sí. ¿aló? De disuasión, pues, de disuasión. Por ejemplo, ustedes recordarán que la administración del presidente Trump aquí en Estados Unidos asesinaron en Irak a quien estaba preparando un ataque contra la embajada de Estados Unidos en ese país, con todos los recuerdos que lleva, que era el líder de la Guardia Revolucionaria, el general Soleimani. Se dijo algo muy similar y hubo más bien algunas demostraciones en Irak, pero nada en Estados Unidos, y después se olvidó la venganza. En enero de este año hubo un atentado terrorista que fue atribuido en una provincia donde hay grupos que no son persas, sino que son árabes, que es Baluchistán, y después fue reconocida porque actuaba un grupo guerrillero anti-iraní desde Pakistán. Pero ¿cuál será, doctor? ¿Qué reacción espera usted ahora de los israelíes? ¿Hasta dónde y cuándo? ¿O cuándo y hasta dónde? Israel tiene que decidirlo. Quienes tienen la autoridad para hacer lo que es el gabinete de guerra que está funcionando. Sí. Ahí está Netanyahu con su oposición y probablemente ahí se va a definir el tipo de ataque que van a hacer y probablemente no lo van a hacer público. Pero ¿cuál sería? ¿Hasta dónde llegaría? Porque dice usted, no se descarta totalmente. Ok, qué bueno, ¿no? Dice la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuándo se podría dar? Tercera Guerra Mundial, ¿cuándo se podrá dar esa reacción de Israel y hasta dónde llegará el ataque? Yo creo que seguramente va a ser un ataque aéreo. Igual, similar al que están haciendo, al que hicieron. Desde territorio israelí. Pero para probar que ellos así pueden hacerlo. Y mientras tanto, la avanzada sobre lo que queda la ciudad de Rafah en Gaza estaría suspendida hasta que se clarifique qué ocurre en el enfrentamiento más grande con Irán. ¿Y Rusia y China? ¿Cuál sería la postura de Rusia y China si Israel, digamos, ataca los objetivos nucleares en territorio iraní? Por ahora yo creo que no habría nada con Rusia. Bien. Los chinos, como es costumbre, han mantenido bastante silencio. Tuvieron un éxito diplomático cuando organizaron una reunión entre los adversarios de Arabia Saudita e Irán, y Estados Unidos los presiona para que tomen un rol más activo. Pero lo más llamativo es el silencio que tiene Rusia, precisamente por la relación militar que han establecido por la guerra, pero todo parece indicar que esta es una relación no permanente,
sino de conveniencia, para la cual Rusia tiene ahora menos necesidad porque no hay duda que está ganando la guerra de Ucrania. Bien, entonces, digamos, si estamos utilizando aquí el termómetro que nos gusta del 1 al 10 y poniendo 5 en cuanto a gravedad se refiere, del 1 al 10, el ataque de Irán que lanza estos misiles contra Israel y la defensa pues casi perfecta que hace Israel para que eviten caer en su territorio, ¿hasta cuánto cree que pueda subir esta tensión entre Irán e Israel después de cómo vaya a actuar y a responder Israel contra Irán? ¿Se quedará en un 7, por decirlo así, en un 7? No, yo creo que está solo en 3, va a subir a 5 y está en 3 por el fracaso que hubo. Y más que el fracaso militar, fue el fracaso político, como fue el apoyo inesperado, abierto y militar que le dieron los países árabes a Israel, por la sencilla razón que ven un enemigo mayor en la bomba atómica de Irán de lo que ven las guerras que han tenido en el pasado con Israel. Esa es la nueva realidad del Medio Oriente, y después del ataque a Israel realmente vamos a ver si esto sube y a cuánto sube, pero por ahora es solo un 3. Sí, pero un 3, qué bueno que lo dice así, doctor. Finalmente, entonces, si Irán contara con el respaldo de otras naciones árabes, sería un punto muy grave, diferente al que se está viviendo en estos momentos. Sí, Irán cuenta con apoyo de países árabes, pero es una minoría. Una minoría, perfecto. Ahí está la clave, ahí está la clave. Estuvo dividida por mucho tiempo por las guerras de la religión entre protestantes y católicos. El equivalente lleva 1300 años en el mundo islámico, y es la lucha entre chiitas encabezados por Irán y sunitas encabezados por Arabia Saudita. Pero la mayoría de los árabes de Arabia son sunitas, y por lo tanto solo una minoría de países árabes apoya a Irán. Bueno, así como Ucrania no cuenta con el apoyo pues de sus aliados, entre comillas, europeos, la mayor parte de los miembros de la OTAN, salvo Estados Unidos con el envío de armamento y dinero. En el caso de Irán, Irán se encuentra, pues si utilizo el término me corrige, si utilizo mal el término me corrige, doctor. Irán se encuentra aislada o sin el apoyo de la mayoría de los países árabes, pero muy importante, como usted dice, Rusia no va a respaldar militarmente a Irán contra Israel. ¿Eso dice usted? Eso es lo que ha ocurrido hasta el minuto. No sabemos si esto puede cambiar, son circunstancias cambiantes, pero ni China ni Rusia han respaldado hasta el minuto la ofensiva que desarrolló Irán. Entonces, mucho va a depender de lo que decida Rusia y China, doctor, en otras palabras. Y mucho va a depender también de cuánta influencia y presión ejerce Estados Unidos sobre Israel, pero en este minuto yo creo que para lograr su objetivo de una alianza histórica con países árabes, Israel no tiene alternativa sino demostrar que puede confrontar a Irán, y el yo creo que lo va a hacer. Bien, entonces no depende ni de Irán ni de Israel el futuro de este enfrentamiento entre las dos naciones, sino del apoyo que pudiesen recibir de sus principales aliados poderosísimos, en el caso de Irán, Rusia, países árabes y China, en el caso de Israel, Estados Unidos y Europa. Así es. Bien. Pero a diferencia de Ucrania, Israel tiene una industria militar y una ventaja militar que Ucrania nunca ha tenido. Esa es la libertad que tiene Israel, pero obviamente no puede enemistarse con su principal aliado, que es Estados Unidos. Bien, pues qué interesante toda esta serie de obstáculos y frenos para evitar, como usted bien dice, y qué bueno que un experto como usted así lo considere, la Tercera Guerra Mundial, que obviamente pues sería en perjuicio de todo el planeta. Yo le aprecio mucho, doctor. Y muchas gracias. Al contrario, doctor Ricardo Jacob Israel, analista internacional, él radica en Miami, pero también pues un personaje en su país, Chile, como candidato a la presidencia. Gracias, doctor, un abrazo, muy amable.
Muy amable, muchas gracias.